no tenemos ningún tipo de legislación en donde se pueda basar una autoridad, incluso una defensa o un operador jurídico en temas de inteligencia artificial. Pero bueno, pues eso, les digo de entrada, que no es necesario, no necesitamos una norma jurídica, que además la ley en materia de inteligencia artificial está parada en el Congreso mexicano desde hace ya bastante tiempo. Entonces no sabemos para cuándo la vayan a sacar, etc. La inteligencia artificial, pues eso es inteligencia, es aprendizaje, es conciencia no humana. La inteligencia artificial, a diferencia de lo que es, por ejemplo, un procesador de datos, esta sí aprende, esta sí llega a tener conciencia, insisto, no humana. Por eso a mí me da mucho terror lo que dijo la inteligencia artificial, que le comentó a Rubén, que es un tema, lo que yo digo, muy apocalíptico. No le hagan caso, está mintiendo porque además la inteligencia artificial, evidentemente ella reacciona de acuerdo con toda la información a la cual se le está alimentando, y a partir de ahí empieza a crear argumentos. En materia jurídica es muy importante saber cómo la tenemos que operar. Muy importante y además nada difícil, por una razón. Yo les comenté que no necesitamos normatividad jurídica para proteger los derechos humanos de esta inteligencia artificial. Imagínense ustedes, el SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya está utilizando inteligencia artificial para investigar a todos los contribuyentes, para sacar toda esa información y fincar créditos fiscales al contribuyente. La Auditoría Superior de la Federación también ya está utilizando inteligencia artificial a efecto de realizar las auditorías estatales, municipales, y detectar evidentemente cuáles son esas fallas en materia financiera, ya sea de obra pública o ya sea de auditoría financiera. Entonces, ¿esto qué trae como resultado? También, antes de ir a los resultados, ya tenemos a jueces. Ahorita qué oportuno es hablar de esto, ¿no? Con la reforma y con los nuevos jueces, que yo vi un video donde un juez no sabía qué hacer en una audiencia en materia penal. Imagínense que estos jueces se les va a hacer muy fácil, no quiero asegurar al 100%, pero sí en un 99%, si no saben derecho, si no saben impartir justicia, si no conocen la protección de los derechos humanos, si no saben el sistema penal, si no saben el sistema administrativo, si no saben el sistema disciplinario, por ejemplo, pues evidentemente van a estar tentados a utilizar inteligencia artificial para resolver. Actualmente ya tenemos jueces, ya tenemos magistrados que han resuelto con inteligencia artificial. En el Estado de México, una noticia en donde con bombo y platillo el Poder Judicial del Estado de México ya decía y determinaba que iban a resolver, o que tenían la primera sentencia en donde habían resuelto con inteligencia artificial. Hay juristas que señalan que cada ente de la administración pública, el Poder Judicial federal, estatal, el Poder Legislativo, ya debería tener su propia inteligencia artificial. No hay nada más equivocado y errado e irresponsable que ese tipo de situaciones. Para que en materia jurídica, por lo menos en un país democrático como lo es México, se pueda utilizar inteligencia artificial, se requiere hacerla desde la línea transversal de la protección de los derechos humanos. Sobre todo en el derecho que yo he venido desarrollando desde hace ya varios años, que es el derecho punitivo, el derecho que castiga, el derecho que dicta una sentencia en materia penal
y que priva de la libertad a una persona por determinado tiempo. El derecho disciplinario, en donde hay inhabilitaciones de 10 a 20 años hacia los servidores públicos y los particulares, con sujeción especial hacia el Estado, donde hay sanciones económicas también, y donde la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé que esa sanción económica se pueda duplicar e ir incluso más allá. Imagínense ustedes obtener un dato de prueba en materia con inteligencia artificial, en materia penal, en materia administrativa, en materia tributaria, en materia disciplinaria. La primera pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿la autoridad al momento de utilizar inteligencia artificial ha cumplido con la protección de las garantías mínimas que señala el artículo 29 constitucional, párrafo segundo, que son las garantías mínimas del debido proceso legal, que no se pueden restringir ni suspender, y que en materia convencional la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 27, párrafo segundo, señala exactamente lo mismo? Las garantías mínimas del debido proceso legal no se pueden restringir ni suspender, ni en caso de guerra, ni en caso de pandemia, ni en caso de invasión, ni tampoco lo puede hacer la Corte a través de la jurisprudencia, ni lo puede hacer el presidente de la República, ni mucho menos lo puede hacer el Poder Legislativo. Ninguna autoridad lo puede hacer. Entonces, ¿qué implica esta protección al ejercicio de los derechos humanos? Bueno, implica que la autoridad evidentemente le tiene que dar a conocer, desde el punto de vista de estas garantías mínimas, 4 elementos importantes en inteligencia artificial, que además, como yo celebro infinitamente lo que Rafa nos comentó en un inicio, que es, y esa la iba a poner aquí, pero ya no tiene caso porque ya lo dijiste tú, ¿verdad?, que es la tesis que emitieron los tribunales colegiados del Poder Judicial Federal hace un par de semanas, ¿verdad? Por ahí del 6 de agosto, hace un par de semanas, en donde los colegiados señalan que, aunque no exista norma jurídica, y quiero decirlo, no es presunción, pero eso yo lo digo en la obra, no sé si me hayan leído, no importa si me hayan leído o no, lo que importa es que se tenga ese resultado por parte de nuestras autoridades federales. Es decir, no importa que no haya ningún tipo de legislación en el país, las autoridades que utilicen inteligencia artificial deben observar 4 elementos de la misma, e incluso los colegiados citan a la Unión Europea, que es una de las primeras que emite normatividad en materia de inteligencia artificial, y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de criterios que ha emitido ya en el año 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en estudios, no en jurisprudencia, todavía no en jurisprudencia, pero sí en estudios y propuestas jurídicas en donde las autoridades se tienen que basar para utilizar inteligencia artificial. Además cita, insisto, todo está en este libro, pero los colegiados, porque al final del día son los que las autoridades, una autoridad, Marce, tú estuviste en un órgano interno de control, no te dice, ay, a ver, pásame el libro de la doctora Padilla, ¿no?, para ver cómo resolvemos, sino te dice, pásame las tesis de los colegiados, a ver cómo se ha pronunciado el colegiado tal. Por eso es tan importante esta tesis del colegiado. También cita el kit de herramientas de la UNESCO con respecto a la utilización de la inteligencia artificial para las resoluciones del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales de los estados. 4 elementos. Primero, ética. Una inteligencia artificial tiene que estar alimentada con información, con algoritmos, con datos, como ustedes lo quieran ver, que sea protectora de derechos humanos, la jurídica. Además, déjenme decirles que la Unión Europea observa a las IAs en materia de inteligencia artificial como las de máximo riesgo, Fíjense ustedes, porque una IA aplicada
con estos datos algoritmos que tengan violación o restricción automática de los derechos humanos, entonces va en camino a neodictaduras. Fíjense cómo está. Luego te dice, segundo, esa inteligencia artificial tiene que ser transparente. ¿Cómo la autoridad va a utilizar inteligencia artificial para obtener un dato de prueba si no transparenta cuáles son esos algoritmos? Si no transparenta quién hizo la inteligencia artificial, si no, ojalá que aquí haya preguntas en este punto, si no transparenta evidentemente cuándo la está aplicando, desde dónde, cuál es el análisis que está haciendo con respecto a la aplicación de esa inteligencia artificial. Punto número 3, la revisión humana. ¿Cada cuándo se revisa esa inteligencia artificial? Pero además esa revisión tiene que ser idónea. Por favor, somos juristas. No la puede revisar nada más un ingeniero o una persona experta en inteligencia artificial. La debe también revisar un jurista y tenemos que saber qué jurista fue. ¿Cuáles son las credenciales de ese jurista? ¿Por qué ese jurista la está revisando y no otro jurista? Y punto número 3, que Marcelo lo tocó, Rubén lo tocó, Alfredo lo tocó. Punto número 3, importantísimo. 29 constitucional, párrafo 3. Motivación, fundamentación, razonabilidad y sobre todo algo muy importante, que aquí yo tengo un problema epistemológico muy fuerte, que eso lo voy a trabajar a partir del año que entra, test de proporcionalidad. Susana me entiende lo que estoy diciendo. Test de proporcionalidad. Me decían mis amigos colombianos, ahora que estuvimos en Barranquilla, Liz, cuidado con el test de proporcionalidad, porque el test de proporcionalidad también te da los resultados de acuerdo al ejercicio del poder en turno. Entonces, debemos crear mecanismos en ese sentido. ¿Ya se dieron cuenta cuál es la problemática que tienen las autoridades con respecto a inteligencia artificial? Otra pregunta que me han hecho, doctora Padilla, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta que utilizaron inteligencia artificial? Bueno, ya hay detectores de inteligencia artificial, ya hay también otras inteligencias artificiales que son indetectables. O sea, yo no les puedo dar todas las respuestas ahorita. ¿A qué va? Este libro, como bien lo decía Marce, es de verdad un instrumento provocador, y también lo decía Rubén, y también lo decía Alfredo. ¿Pero qué quiero que les provoque? Quiero que provoque en toda la comunidad jurídica crítica, que entremos al estudio de la IA. Esto es aplicado al derecho. A ver, si tú crees que un estudio de la IA aplicado al derecho es usa ChatGPT y pregúntale que te dé un machote de una denuncia penal. No, por favor, no. No. La crítica implica la dialéctica hegeliana, si ustedes quieren. Implica la redeterminación del derecho. Si el grupo jurista, si el gremio jurista no redeterminamos el derecho con la IA, porque esto llegó para quedarse. No crean que se va a ir, Lo que decía Marce, no, vamos a prohibirla. No, ya ven lo que pasó en Nepal. Quisieron prohibir las redes sociales y a todo el mundo quemaron. Chequen, ¿no? O sea, esto llegó para quedarse. ¿Qué tenemos que hacer los juristas? Resistirnos, resistencia intelectual, resistencia propositiva, resistencia operativa, resistencia crítica de aquella norma jurídica, porque de ninguna manera debemos permitir que un juez nos diga que su sentencia es infalible porque utilizó inteligencia artificial. Eso no es cierto. Es más, si yo fuera juez, si yo fuera autoridad, si yo fuera el SAT, si yo fuera la Auditoría Superior, no me atrevería de ninguna manera a utilizar la inteligencia artificial para obtener información, porque esa información es la que las autoridades competentes van a utilizar para sancionar al sujeto. Y ahí se va a ir todo al borde. Se va a ir en materia de amparo o en el sistema interamericano, que también tendríamos que hacer una crítica para determinarlo y no fuera tan lento, ¿verdad? Ahí se caería todo el punto.
Cierro, tengo una propuesta en el libro. Yo tengo una hermana, Jessica Padilla Sanabria, que va a estar que soy co-conductora de un programa ahí en la Facultad de Derecho de la UNAM que se llama Frecuencia Disciplinaria. Jessica va a estar conmigo el 17 de septiembre y ella es experta en inteligencia artificial y sistemas computacionales. Entonces yo dije que mi hermana la quiero mucho, pero también la voy a aprovechar, ¿verdad? Y hablé con ella y dije, te invito a comer, necesito hablar contigo. Necesito que creamos, de crear, no de creer, de crear una inteligencia artificial. Porque hoy es una lucha, ya no de mercado, ya no es una lucha de persona en persona, vienen las luchas de inteligencias artificiales. Y como bien lo decía el maestro Rubén, que me conocen de años, mis amigos, imagínate Licia, si es como tú, toda combativa, sí. Pero Licia está hecha porque mi hermana la hizo, y la hizo además con todo ese bagaje que yo he venido investigando desde hace más de 20 años de la ciencia jurídica. Todo mi canal de YouTube está en Licia, todas mis obras están en Licia, todos mis artículos académicos están en Licia, toda la parte de las resoluciones que yo he ganado en materia penal, en materia disciplinaria, en materia jurídica, están en Licia. Sí, Licia es una inteligencia artificial combativa. Ella te va a decir qué es lo que no se puede hacer en materia de violación a los derechos humanos. Es cerrada. No permito como Grok o como otras inteligencias artificiales que utilicen información de otras partes de internet. No, Licia es cerrada, Licia está supervisada por mí y está supervisada por mi hermana. ¿Y cuál es el tema? www.doctoralizpadilla.com, no más, así entran a Licia, ahí viene en el libro, ahí viene al final del libro cómo ustedes tienen que entrar. Y Licia, fíjense que yo lo utilicé en Colombia. Y le digo a mi hermana, oye, con un grupo de disciplinaristas que fui a dar una conferencia, necesito usar a Licia en Colombia, la voy a presentar. Sí, te la abro. O sea, ¿que no está abierta? No, es que se tienen que abrir en diversos países porque hay ataques. Algo raro me platicó. Entonces digo, bueno, no la vayan a atacar. La abre en Colombia y un colombiano le hizo una pregunta. ¿Saben cuál fue mi sorpresa? Nada más para que vean cómo se aprende. Nada más para que vean, o sea, les digo, es de terror. Le contestó con su normatividad colombiana, pero eso no me sacó tanto de onda. Lo que me sacó de onda es con lenguaje colombiano. Con lenguaje colombiano. Yo hasta dije, caray, ya Alicia se convirtió en colombiana. Así está el tema. Entonces, yo los invito, insisto, primero a entrarle al punto, pero desde estos puntos de vista, no por favor de que, a ver cómo hacemos Gemini, no, desde estos puntos de vista de protección a los derechos humanos, de proteger al gremio jurídico, de ser más críticos, porque si no, como les dije a las autoridades cuando estuve en El Salvador, si ustedes logran aplicar la restricción de derechos humanos desde el sistema interamericano, desde el cuadernillo de jurisprudencias número 26, su país va a ser el estandarte de lo que se viene de los nuevos estados democráticos. No sé si vaya a ser así, pero El Salvador es el segundo país más seguro de América después de Canadá. No lo sé, pero eso quiere decir que por lo menos en seguridad ahí están. Entonces, si nosotros logramos hacer esto con la inteligencia artificial, podemos redeterminar la ciencia jurídica en donde podamos lograr la protección de los derechos humanos. En caso contrario, por eso dijo esa inteligencia artificial que yo era muy fatalista, en caso contrario, podemos perder nuestros estados democráticos y llegar a neodictaduras, porque las inteligencias artificiales van a estar alimentadas por el ejercicio del poder en turno. Y al ejercicio del poder y al Estado, lo que más le choca es proteger los derechos humanos de las personas. Les agradezco infinitamente el favor de su atención. Bueno, para cerrar ya con este evento vamos a abrir un pequeño momento para que se planteen máximo 3 preguntas por parte del auditorio. No sé si alguien quiera plantear una pregunta.
Buenas tardes. Primero que nada, felicitaciones a la doctora por su libro. Segundo, un comentario y después una pregunta. Derivado de la reforma constitucional del 2024 que todos conocemos, que me parece ocioso ahora explicarla o abordarla, se crearon unas figuras, unos entes, unos órganos jurisdiccionales ahora que tienen mucho que ver con el derecho disciplinario, los procedimientos disciplinarios, que son los tribunales de disciplina. Comparto perfectamente la postura de que ningún operador jurídico puede estar exento de la aplicación de inteligencias artificiales y obviamente aquí ampliaría de ninguna herramienta tecnológica. Bueno, hemos escuchado que la utilización de la inteligencia artificial por una parte se basa de un principio fundamental que es el ético y por otra por la corroboración humana. Ahora, esto me parece importante porque al menos a nivel federal me parece que en un ambiente académico como este podemos decirlo, quien va a fungir como la presidenta del órgano de disciplina federal lo ha dicho abiertamente que se va a proceder a investigar a aquellos juzgadores que vayan en contra de las políticas del grupo mayoritario. Bueno, ahí me parece que de entrada ya no sería ético. Segundo, cuando estamos analizando la alimentación de la inteligencia artificial, partimos de la premisa a través de esta herramienta novedosa, al menos para mí, Licia, que se van a incorporar aquellos criterios que sean protectores de derechos humanos. Sin embargo, sin ser pesimista, me parece que nuestra realidad dista mucho de que podamos seguir, al menos no en lo inmediato, con un avance en la tutela de derechos fundamentales, sino que me parece que, por el contrario, poco a poco, y así lo hemos visto a partir de los videos que se publicaron o que se hicieron famosos el día de ayer, no solamente es el juez que desconoce la retención y la detención en sentido estricto, sino también aquel que absuelve a la parte demandada por haber incomparecido a una audiencia. Bueno, eso para mí ya diera al menos materia para un procedimiento disciplinario. Pero segundo, ¿bajo qué perspectiva podemos tener cuando prácticamente las políticas, no solamente jurisdiccionales, sino también disciplinarias, van en sentido vertical? Y esto va de la mano porque, al igual que mis compañeros juzgadores federales, como también estatales, hemos sido indebidamente cesados sin un procedimiento administrativo disciplinario. Por el contrario, se nos puso, dicho coloquialmente, una fecha de caducidad, algunos para el 25 o algunos para el 27. Mi pregunta muy concreta, doctora, ¿qué posibilidades vislumbra usted en cuanto a la tutela de derechos fundamentales, ahora en sede jurisdiccional, pero desde el punto de vista de los órganos de disciplina? Claro. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, creo que ¿puedo tomar no tiene pila mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su pregunta, sumamente interesante, por supuesto, y provocadora. Y yo soy como las gallinas que me provocan y me voy de filo, oiga. Miren, de entrada a mí me parece una falta de respeto para el gobierno mismo, para la ciudadanía, para el gremio académico, para el gremio jurista, que en el Tribunal de Disciplina existan magistrados que no tienen idea del derecho disciplinario. Y le digo esto porque yo llevo estudiando el derecho disciplinario desde el año 2015, que fue la reforma, ¿se acuerda usted?, a la Constitución en el del Sistema Nacional Anticorrupción. Y a lo largo de todo este camino de estudio me he encontrado magistrados, magistradas, no todos, quiero decir, pero sí me los he encontrado, ¿no? Que además no aguantan el debate, que no tienen ni idea de lo que es el derecho disciplinario. Me he encontrado juristas pseudodisciplinaristas que dicen saber derecho disciplinario,
pero no conocen los principios básicos del derecho penal para aplicar los mutatis mutandis al derecho disciplinario, entre ellos la dogmática disciplinaria. Y imagínese usted un sujeto al cual le votan por él, entre comillas, porque la votación fue del 12%, y quítele a aquellos de los acordeones, pues son absolutamente ilegítimos. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que sí, se vienen violaciones a los derechos humanos. Me parece, insisto siempre, yo espero estar equivocada. Ojalá y alguien me diga en mi cara, doctora, pero usted se equivocó. ¿Cómo la ve? Sí, es cierto, lo acepto, me equivoqué. Muy bien. Me parece que vienen violaciones. Yo estuve en el Poder Judicial Federal dando clases por la UNAM, y ¿cuál era mi sorpresa? Que eran personas extremadamente preparadas. De verdad. Con un nivel académico. Estuve en la ponencia de Cosío Díaz dando clases en la maestría, y era gente en extremo preparada, preparadísima, de la UNAM, del ITAM, de muchas universidades en este país que son muy fuertes académicamente. Ahora, sí, lo que les hicieron a ustedes fue una salvajada. Lo que les hicieron a ustedes fue una violación flagrante a los derechos humanos, al Poder Judicial Federal. Pero también es cierto, y es de ahí viene la parte de la respuesta. Yo cuando enseño en posgrado, mi primera clase que doy en la maestría es teoría de sistemas, de Niklas Luhmann y de este norteamericano Emanuel Wallerstein en su análisis de sistema mundo. La conclusión a la que llegamos después de 8 clases seguiditas es que el sistema es recursivo y el sistema cambia, es decir, no todo es para siempre. Así les pasó a ustedes. ¿Esto qué quiere decir? Que en la gran mayoría, por lo menos en mi experiencia, voy a hablar de mi experiencia, del Poder Judicial nunca aplicaban el bloque de constitucionalidad. Siempre se iban y el argumento era: le tengo miedo a una sanción disciplinaria. El argumento es: yo tengo que hacer caso a lo que me diga la Corte. Oiga, pero la Corte está violando derechos humanos. Ni modo, yo lo tengo que aplicar. Mire lo que pasó. Ahora, a todo el Poder Judicial, esa es la parte de teoría de sistemas, ¿no? A todo el Poder Judicial les aplicaron las que ellos mismos aplicaban. ¿Querían que les aplicaran el bloque de constitucionalidad? Bueno, la Comisión Interamericana, desde una perspectiva que me pareció extremadamente política, menos jurídica, a donde se presentaron varios jueces, ni siquiera tomaron en consideración las propuestas del Poder Judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no estoy de acuerdo a lo que pasó. Sin embargo, es el resultado de todas estas malas prácticas que el Poder Judicial tuvo. En pocas palabras, se echó la soga al cuello. Como punto número 3 que le voy a responder, ¿cómo lo vamos a resolver? Miren, yo sé que tenemos no vemos la luz al final del hueco, no sé cómo se llame, ¿no? No se ve luz, yo tampoco la veo. Pero eso es lo mejor, eso es lo mejor. Porque cuando no se ve luz y hay un escenario fatalista, es cuando el sistema entonces empieza a realizar a través de sus comunicaciones, empieza a resurgir. Cuidado con aquellos que nos quieran, más a los mexicanos, porque los mexicanos no nada más somos así, somos muy tranquilos, muy buenas personas, nos dejamos dar 2, 3 latigazos de repente, pero ya cuando vemos la problemática, bueno, la historia lo ha demostrado lo que ha pasado. Entonces, por eso yo hablo mucho de El Salvador. El Salvador estaba peor que nosotros en crimen organizado. ¿Qué pasó? Ya no hubo sostenibilidad del sistema. De verdad no hubo sostenibilidad, ni aunque los human rights digan que violaron derechos humanos, ni aunque los juristas digan, hay violadores de derechos humanos, dictador, no. A ver, sistémicamente no había sostenibilidad. Tuvieron que cambiar las cosas. ¿Qué hizo El Salvador? A toda su corte, al SECOT, prisión de máxima seguridad. A su unicámara, a todos los diputados, al SECOT, prisiones de máxima seguridad. A sus jueces, al SECOT. Entonces cortó de tajo todo y vinieron nuevos. Esa es la problemática. ¿Qué le estoy diciendo? Que no vamos a morir, pero sí, uno de los gremios más importantes me parece en este momento histórico y que jamás se pronuncian, y eso no me gusta nadita,
nadita, porque les gusta más a algunos que la política que el conocimiento. Es el gremio jurídico. Y gremio jurídico hablo desde la academia, desde los operadores jurídicos, desde las autoridades. El gremio jurídico son los que vamos a tener que cambiar las cosas. Si no, se vienen tiempos muy oscuros. Eso es lo que les puedo decir. Y Licia, bueno, aquí yo lo he pensado, ¿no? ¿Usted cree que lo use alguien del Tribunal de Disciplina? No. Pero un abogado defensor sí. Alguien la va a usar. Y entonces se van a encontrar con ese elemento sistémico que dentro de su sistema que ellos tienen les va a meter un virus. Ahí observo las cosas. Y tarde que temprano va a cambiar. Con calma, con calma. Mientras más estirada esté la liga, esas cositas así de que, ay, los vamos a meter a todos a la cárcel. A ver, perdón, ¿de parte de quién? Lo malo es la gente que se lo cree. Lo malo son los juristas que no estudian y dicen a todo que sí. Lo malo son los jueces que no estudian y dicen a todo que sí en la corte. Ya la historia les demostró que por esas malas prácticas a todos les cortaron la cabeza. Ahora, por las prácticas que vienen, cuidado, porque la cosa va a estar peor. Porque ahora ya no son presiones nada más nacionales, sino también son internacionales. Y además, en materia de combate a la delincuencia organizada, al crimen organizado. Esa es la respuesta que yo le daría. Le agradezco muchísimo, de verdad, que me lea. Muchas gracias. Hola doctora, buenas Hola, tardes. ¿cómo está? Yo quisiera hacerle una pregunta en cuanto a las lagunas, si le pudiéramos decir así, que hay ahorita sobre el uso de inteligencias artificiales en cuanto a la valoración de prueba o al desahogo probatorio, en este caso en un procedimiento penal, tomando como referencia este caso tan mediático que se dio, bueno, que inició desde el 2023, si no me equivoco, y que se ha ido desahogando en estos últimos años, del caso del chico del Instituto Politécnico Nacional, el cual fue detenido a consecuencia de que dentro de su dispositivo le encontraron miles de fotografías realizadas con inteligencia artificial, en las cuales pues había una violación a la intimidad sexual de, creo, si no me equivoco, más del 40% de este contenido que se encontró en el dispositivo correspondía a sus compañeras del Instituto Politécnico Nacional. Y dentro de la resolución del juez, creo yo que se habló mucho, se puso mucho en duda la valoración de prueba, hablando de las inteligencias artificiales, porque se determinó que no había elementos suficientes para que se estableciera que que el iPad o la tableta correspondía a esta persona, y otra, de que él fuera el autor de ese material que se encontró en su iPad. Más, y yo lo relaciono mucho con una de las últimas resoluciones de la ya extinta segunda sala de la Suprema Corte, en la cual dentro, obviamente aquí se habló de derechos de autor en cuanto al material realizado con inteligencia artificial, pero creo yo que uno de los mensajes que se manda en esta resolución es de que la Corte establece que solamente puede ser autor la persona humana y no la inteligencia artificial como tal. Entonces quisiera saber su perspectiva de cómo se puede manejar esta parte, doctora. Sí, muy bien, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante. Mira, de entrada, creo que no debemos perder de punto de vista el principio de legalidad, sobre todo en materia penal, ¿no? En materia disciplinaria, donde siempre tengamos esas conductas prohibidas por la norma jurídica. Si no hay un tipo penal aquí que determine el punto que tú me estás señalando, entonces simplemente no hay delito, porque no hay tipicidad. Si nosotros vamos a verlo desde el punto de vista de ciertos extremismos discursivos, populistas, que son muy peligrosos en este momento histórico, es decir, es que como todas eran mujeres
y como él la tenía en el iPad, entonces ya métanlo a la cárcel. No, cuidado con esos discursos, cuidado con esos discursos populistas, porque aquí no estamos hablando de un derecho penal de autor, porque el derecho penal de autor por la Corte Interamericana está prohibido en varias sentencias. Requerimos un derecho penal de acto. Primero necesitamos una norma jurídica que lo prohíba, con todos los elementos objetivos, subjetivos, normativos, con un procedimiento además que determine la culpabilidad de la persona. Entonces, en ese sentido creo que el juzgador acertó en el tema de la obtención lícita de la prueba. En la cuestión de, si ya lo hizo público él, es otro tema, ¿no? La cuestión que tú me señalabas, es que no lo hizo la IA, lo hizo él. No, a ver, espérate, la IA no es autónoma. No. La IA debe tener una supervisión humana. La IA hace algo porque tú lo dices, claro. Primero hay que demostrar eso. Porque recordemos que la IA, también hay IAs que son autónomas. Y entonces, de repente la IA puede crear cuestiones, lo hemos tenido. Y aquí no podemos hablar, jamás, a ver muchachos, juristas, de la reversión de la carga de la prueba. Nunca. No podemos decir que el muchacho demuestre su inocencia de que él no lo hizo. No. Aquí la carga de la prueba es para la autoridad. La autoridad tendrá que demostrar, además con prueba lícita y además técnica en ese sentido, porque hay inteligencia artificial, y además con idoneidad, que ya le expliqué, que él es el responsable. Entonces yo sí les pido de favor que piensen en ese sentido y que no confundamos, ¿no? Toda esta ciencia jurídica que fue desarrollada además por el profesor Roxin, muy fuerte, en paz descanse, que la Universidad de Guanajuato le dio el doctorado honoris causa, a esas cuestiones de tipo populista, ¿verdad? Porque eso pasó en la Alemania nazi. Porque perteneces a cierto grupo social, ya mételo a un campo de exterminio o a un campo de concentración. Porque eres servidor público, por ejemplo en el caso mexicano. No, él tiene que demostrar, a ver, ¿dónde está eso? No, eso no puede existir aquí. Entonces sí creo conveniente que no perdamos de vista esas cuestiones. Yo estoy completamente de acuerdo. Sí, también es importante saber que hay tipos muy degenerados en las redes, y no en las redes, que sacan una foto. Bueno, pues ustedes saben, los que me siguen en redes saben que hasta mi cara la han cambiado, ¿no? Ponen mi cuerpo y ponen caras de otras mujeres y además las venden, ¿no? En las redes. Si hay tipos muy degenerados, eso sí creo. Y a propósito de lo que Carla decía ayer en los temas y lo que dijiste en Barranquilla, me parece que la trata de personas, y luego te hablo, amiga, porque quiero comentar unos temas de eso contigo. La trata de personas con estos temas digitales es importante ya que los legislemos. En lugar de estarnos preocupando por las agendas que marca la actual presidenta de la República, que son populistas, que marcan estos sujetos del Tribunal de Disciplina, hay cosas más importantes que tenemos que hacer. Debemos legislar más en ese punto, sobre todo en materia de inteligencia artificial. Ni siquiera es delito, solamente hay una norma en materia penal, a lo mejor estoy equivocada, corríjanme, que lo que hace es agravar el delito si se usa inteligencia artificial. No, bueno, estamos en pañales. Claro, si él sube las fotos y las sube en las redes, ahí pues hay que hacer un... Y además la policía cibernética, híjole, yo no le tengo tanta fe, porque como que nomás está de adorno, ¿verdad? Nomás está de adorno la policía cibernética. Hay que despertarla, hay que exigirle, porque acuérdense, como todo sistema, si están así, bueno, ya, luego. No, hay que exigirle que la policía cibernética se ponga a trabajar. Eso es lo que te respondería. Gracias a ti. Muchísimas gracias, doctora. Ya para cerrar este espacio académico, me voy a permitir entregar las respectivas constancias a los participantes. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia a la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria por su participación como comentarista del libro La inteligencia artificial en derecho disciplinario, riesgos y propuestas para su implementación, en el marco de las primeras jornadas internacionales sobre derechos humanos,
debatiendo sobre diferentes cosmovisiones de los derechos humanos, llevado a cabo el día 11 de septiembre de 2025. La verdad os hará libres, Guanajuato, Guanajuato, 11 de septiembre de 2025. Firma Dr. Leandro Eduardo Strain Bañuelos, director de la División de Derecho, Política y Gobierno, y el Dr. Gerardo Alfredo Enríquez Nieto, secretario académico de la División de Derecho, Política y Gobierno. Muchas gracias. En los mismos términos, a la doctora Marcela Leticia López Serna, al doctor Rubén Díaz López y al doctor Gerardo Alfredo Enríquez Nieto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Informarle que el grupo de estudiantes tomó la iniciativa de traerle un pequeño presente el día de hoy, doctora. ¡Ah, qué lindos! ¡Súper! Me encantan los presentes. Ay, mi doctora, Ay, mira mi que querido creo que Juven. fueron ramote así. Con No ese. conozco por aquí, es por aquí cerca, mi doctora. Muchas gracias. Gracias por todo. Sigan así. Sigan así como base. ¿Cómo vas a ver? Un pequeño detalle, como que le tengo que... Ay, miren qué hermoso, ¿sí o no? Sí. Agradecemos las valiosas ideas que las y los estudios académicos de esta mesa han obsequiado con el auditorio el día de hoy. Invitamos a los interesados, aquí afuera del salón de actos se encuentran las publicaciones de la doctora Liz Padilla para quienes estén interesados en adquirirlas, y damos pie a nuestra siguiente actividad programada en estas jornadas internacionales.